nuevamente con ustedes para traerles un saludo, para saludarlos y para saber que la misericordia de Dios nos guarda cada día y que allí estamos bajo su cobertura. Estamos bajo la cobertura de la misericordia de Dios, que esto es muy importante. En este día, y bueno, ya ustedes saben que el canal es Volver a las Escrituras. En este día vamos a hablar de Jesús en el pozo de Jacob y la mujer samaritana. Ustedes, muchos conocen esta escritura, muchos la han leído, mucho ha sido predicada. Entonces vamos a mirar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, vamos a mirar algunos textos. Vamos a mirar por lo menos el texto, el capítulo 4, versículo 4, que dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y dice que estando ahí vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Después el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo en el cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, aquí tenemos esta escritura que nos muestra este evento de Jesús en el pozo de Jacob, y que no eran maridos físicos los de esta mujer, que no eran unos maridos físicos que ella tenía, y que la vida de Jesús y su ministerio siempre tenía algo mucho más significativo, algo más, un propósito mayor que mostrar. Y aquí donde nos quiere llevar esta palabra en esta mañana, también nos quiere mostrar que los judíos y los samaritanos pues no se trataban entre sí, esto era algo como histórico. Ustedes pueden leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 al 56, que siempre había como esta disputa, como esta enemistad. Y como la misma escritura muestra que Jesús le era necesario pasar por Samaria, en el versículo 4, ustedes pudieron escucharlo, era una necesidad, era algo imperativo, porque Jesús vino a derribar esa pared de enemistad, y que no solamente estaba en los samaritanos y los judíos en aquel tiempo, sino que aún el mundo entero está en una enemistad. Entonces Jesús siempre viene con el propósito de derribar esos muros, esas enemistades. Entonces aquí nosotros tenemos la escritura que nos lleva a comprender. Si nosotros nos vamos al libro de Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, en capítulo 17, en el versículo, vamos a leer muy puntualmente el versículo 30. Vamos a leer puntualmente el versículo 30. Ustedes pueden leer todo ese capítulo 17 en sus casas y se darán cuenta que aquí se trata toda la historia en la Segunda de Reyes de cuando cayó estaba el reino del norte, se dividieron, el reino del norte, el reino del sur, y muchos fueron llevados cautivos. Entonces en su cautividad ellos perdieron como esa comunicación con el verdadero Dios, y al lugar donde ellos fueron llevados cautivos, que fueron a Babilonia, ahí les enseñaron a adorar a otros dioses, a tener otros dioses. Entre otros dioses estaba en el versículo 30, les voy a leer,
Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Hamat hicieron a Sima. Farbayán, que quemaban a sus dioses en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech. Aquí usted muy detenidamente en su escritura puede mirar, aquí en este versículo 30 se pueden destacar 5 dioses que habían, que los samaritanos y todos ellos ahí estaban ya sirviendo, se habían alejado del verdadero Dios y comenzaron a servir a estos dioses, o sea, comenzaron a idolatrar. Estos dioses eran 5 dioses, habían dos dioses que eran como gemelos. Entonces ellos tenían esto de servirle a Dios, pero dice el versículo 33, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Fíjense que aparentemente le servían a Dios, pero también tenían estos dioses que les habían puesto ahí para que ellos se sintieran también como identificados con los dioses de ese país. Así lo dice la escritura. Entonces fíjense que este es un momento en que Jesús, cuando va al pozo, está en el pozo de Jacob, la mujer, fíjense que le dice, me parece que tú eres profeta. O sea, un profeta que la estaba llamando al arrepentimiento, no como hoy día. Este profeta, Jesús la estaba llamando al arrepentimiento, porque fíjese que cuando ella le pidió el agua, él le dice, ve y llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Y le dice, esto has dicho en verdad, porque 5 maridos he tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Este es un evento donde Jesús, esto no era un marido físico de esta mujer, la estaba llevando aquí a Segunda de Reyes, le estaba mostrando, por eso ella le dijo, me parece que eres profeta, porque ella reconoció en la historia de ellos, de cómo ellos se habían alejado de Dios y cómo ellos habían servido a esos dioses y que estos eran 5 dioses. O sea, y le muestra ese vínculo de la mujer con el hombre, esa unión que hay entre el hombre y la mujer, esos pactos que hay, que era exactamente lo que estaba pasando entre ellos y los dioses falsos. Se habían hecho un vínculo, se habían hecho una unión. Entonces él le muestra esto para señalarles su condición. Pero también es importante que Jesús en ese momento le habla algo muy trascendental. Y la hora que fue Jesús, dice que la hora que fue Jesús fue a la hora sexta. Esto es muy importante, muy interesante, porque esta hora sexta eran las 12 del día, era el mediodía, las 12 en punto. Y era la hora en que Jesús sería llevado a la cruz del Calvario, en que Jesús estaría en el Calvario siendo crucificado, dando su vida por toda la humanidad. Entonces Jesús le quiso dejar esto como en su memoria, que ella por lo menos pudiera recordar, ese día que me encontré, ese día que estuve allá, hacer esa memoria, que era la hora sexta, sería la misma hora en que Jesús sería sacrificado como el Cordero de Dios y para dar salvación al mundo. Entonces esto es muy importante, porque Jesús estuvo allí en esa hora, la hora sexta, la hora en que él sería llevado a la cruz. Y ustedes lo pueden leer en los evangelios, encontramos esta hora sexta, estuvo desde la hora sexta en la cruz hasta la hora novena. Entonces esto es demasiado importante. Y también hay algo más que Jesús quería dar ahí a conocer a esta mujer, y era la necesidad de que ya no tendría que venir al pozo de Jacob, porque ese sería el otro marido. El otro marido sería ese vínculo que ellos tenían, ese pacto, ese vínculo de unidad que tenían con el pozo de Jacob, esa costumbre que habían desarrollado, que tenían, y que consideraban ahora ese pozo como ese vínculo, como esa unidad en lo cual ellos estaban como dependiendo, como haciendo como que ahora tenemos este pozo de Jacob, ahora aquí tenemos esto. Pero Jesús nos mostró que ese era un pozo, que eran aguas detenidas, y que él era superior a ese pozo de Jacob, porque él le dijo, yo te daré agua que salte para vida eterna. Entonces esto es maravilloso de ver cómo Jesús le muestra que él es superior al pozo de Jacob, porque ya él va a ser una fuente que va a saltar para vida eterna, y que ella nunca más tendría sed. Entonces
Esto es maravilloso, le dejo esta palabra en este día y usted la puede seguir escudriñando, pero aquí tenemos esta parte. Esto no eran unos 5 maridos de esta mujer físicamente, no era, sino era la unión que ellos tenían con estos dioses paganos, ese vínculo. Y más adelante, en el Evangelio de Mateo 11:30, podemos ver cómo Jesús sella esto diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque entonces se muestra como el marido, como con ese vínculo con él, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, esta palabra es maravillosa, se las dejo en este día y que Dios nos ayude a seguirnos alimentando y nutriendo nuestro espíritu, porque la verdad nos hace libre y nos da reposo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga también.